Ya estamos. Entonces vamos a hacer una prueba, ¿ya? Necesito, por favor, que me digan si es que ven las pantallas que les voy a ir mostrando. Ya, a ver, consulta. ¿Qué están viendo ahora? Estamos viendo Word dice clases 05 agosto, funciones 1. Perfecto. ¿Y ahora están viendo un Excel? Sí. Yes. Sí. Ya, y finalmente el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, súper, estamos súper bien. Ya, entonces ustedes debieron haber recibido días anteriores esto, creo. ¿Sí? Que es más o menos el programa de cómo nos vamos a organizar. Entonces hoy día vamos a ver la introducción a las funciones, conceptos, ¿cierto? Fundamentales, y vamos a ver el cálculo de dominio recorrido. Hasta ahí vamos a llegar. Yo me metí entonces al DEMRE para ver todos los tópicos que entran dentro del eje de funciones en la prueba de transición y me encontré que los tópicos son función afín y lineal, función cuadrática, potencia, función inversa y eso, en general en el tópico de funciones. Entonces vamos a tratar de abarcar todos los tópicos que están acá, ¿ya? Entonces con estas clases que terminaríamos justamente el 9 de septiembre, justo antes de las vacaciones que están programadas para la semana del 18, ahí podríamos ya cerrar el eje de funciones. Y a vuelta de las vacaciones del 18, si todo sigue en la misma modalidad, que me imagino que sí a esas alturas todavía, vamos a seguir con geometría. Y dentro de geometría, lo que entra en la prueba de transición es todo lo que está acá, a la derecha, que parte con transformaciones isométricas, semejanza, proporcionalidad y homotesia, y termina con un poco de geometría analítica. Entonces eso deberíamos terminarlo más o menos el 11 de noviembre si es que somos constantes en las clases. Acuérdese que estas clases son netamente para preparar la prueba de transición. Y de hecho, dentro de hoy o mañana, me imagino, a más tardar, ya se va a subir un material a la plataforma del liceo y en la parte de cuarto medio va a estar el primer ensayo. Entonces ustedes van a responder el primer ensayo que sacó el DEMRE con respecto a la prueba de transición. Están con las instrucciones ahí, entonces es igual a una prueba de transición. Tiene la misma cantidad de preguntas que ustedes ya saben, bajaron desde 80 a 65 preguntas. Es de selección múltiple, algunas tienen 4 alternativas y otras tienen 5 alternativas. Siempre una va a ser la correcta, solo una. Entonces la idea de ese ensayo es que ustedes, ojalá dentro de lo posible, traten de resolverlo en el tiempo que les dan. Y el tiempo para resolver la prueba de transición son 2 horas con 20 minutos. Entonces sería ideal que usted se pueda sentar 2 horas 20 minutos para resolverlo y ver cuántas es capaz de poder responder en ese horario. Y después tiene otros días para poder resolver las que le faltaron. No es la idea que usted se siente 2 horas 20 y mande solo las que alcanzó a responder. La idea es que usted se vaya midiendo. Entonces, dentro de esas 2 horas 20, usted se mida cuánto fue capaz de responder y las que no fue capaz de responder las hace después, pero hacer ese juego de ver cómo anda con los tiempos, ¿ya? Sería interesante que lo hicieran de esa forma. Y a mediados de mes se va a subir un Google Form que va a funcionar como una hoja de respuesta. Entonces usted va a colocar su nombre, va a colocar su curso y va a ir seleccionando las alternativas que usted marcó en el ensayo. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a revisar el ensayo y les vamos a hacer llegar los resultados, obviamente en puntaje PSU, que es la idea. Así que eso entonces debería estar hoy día o mañana. No me he metido en la plataforma, así que todavía no sé si lo han subido. Pero de manera igual vayan revisando. Eso entonces como introducción. Obviamente, si, por ejemplo, todo esto se extiende y seguimos en modalidad online todo el tiempo, ustedes saben que la prueba de transición está pensada para los primeros días de enero. Entonces, este plan de geometría nosotros lo terminaríamos el 11 de noviembre y nos quedaría tiempo para ver si es que ustedes necesitan, por ejemplo, repasar algún otro tópico, como data y azar, por ejemplo, que sería, me imagino, el tópico más importante después de estos dos,
o algún otro tópico en general. Me imagino que números no sé si sea tan necesario porque generalmente números siempre se ve en todos los años. Dato y azar algunas veces queda un poco de lado. Entonces podría ser dato y azar si que ustedes obviamente no proponen otro y si que todos están de acuerdo en otro tópico. Eso es totalmente conversable. Ya, dicho toda esa introducción bien extensa, vamos a empezar entonces. Como les dije, vamos a ver más o menos materia parecida a la última clase. Eso es lo que no alcanzamos a ver recorrido. Entonces vamos a ver un poco los conceptos que vimos en la clase anterior y vamos a calcular dominio y recorrido también. Entonces, como definiciones básicas, nosotros ya habíamos dicho, ¿cierto?, que una función es una relación entre dos magnitudes, siempre entre dos magnitudes, porque generalmente nosotros vamos a graficar una función en dos ejes, ¿cierto? Siendo el eje X el llamado como dominio, también eje de las preimágenes y de la variable independiente, mientras que el eje Y correspondería al recorrido, a la variable dependiente y a las imágenes, ¿sí? Esos son más o menos los conceptos que hay que manejar. Entonces son más o menos sinónimos. Si uno, por ejemplo, dice eje X, tiene que imaginarse que son las preimágenes inmediatamente, el dominio, ¿cierto? Y el nombre también que recibe el eje X es abscisas, mientras que el eje Y recibe el nombre de ordenadas. Entonces muchas veces en la prueba solamente nos dicen, no sé, por ejemplo, cuál es la coordenada de la abscisa de tal punto. Entonces uno, al saberse el nombre, ya sabe a lo que se refiere. Entonces tenemos que manejarnos más o menos con los nombres. Entonces, ¿para qué nos sirven las funciones o cómo usamos nosotros las funciones? Para modelar situaciones, ¿cierto? Nosotros modelamos situaciones con las funciones. Conversábamos en la clase anterior que, por ejemplo, si uno necesita, por ejemplo, no sé, pedir un crédito, ese crédito tiene cierta tasa de interés que vamos a ver en un ratito más, y nosotros ya podríamos saber, por ejemplo, si es que nosotros depositamos plata en el banco y el banco nos da cierto interés, ya sabríamos más o menos cuánta plata tendríamos, no sé, al final de un año o 2 años. Las funciones sirven entonces para modelar distintas situaciones. Entonces, como hemos visto también alguna vez, el crecimiento poblacional también se modela con funciones, ¿cierto? Y ahí vamos a ir viendo unos ejemplos de aquí en adelante. Entonces, el dominio acá dice que es el conjunto compuesto por todos los valores posibles que puede tomar una función específica y corresponde a las preimágenes, o sea, el eje X. El recorrido, el conjunto compuesto por todos los valores que puede tomar la función cuando ésta se le aplica al conjunto del dominio. Ahí vamos a ver más o menos las definiciones más matemáticamente en un ratito más. ¿Y cuándo una función se indetermina? Una función se indetermina cuando no admite ciertos valores, cuando la función no tiene mucho sentido. Por ejemplo, nosotros vimos en la clase anterior que eso ocurre cuando hay un cero en el denominador. Si es que hay un cero en el denominador, la función se indetermina, ¿cierto? Y ese punto no pertenecería al dominio. Entonces, acá dice, ¿para qué son importantes las funciones? Y acá dice que las funciones sirven para describir fenómenos físicos, económicos, biológicos, sociológicos, etc. Y aquí nos aparecen 4 funciones que nosotros reconocimos en la clase anterior, pero ahora vamos a trabajar un poco. La 1 corresponde a esta función que está acá, nos dice el interés. Esa I grande significa interés. La C significa capital o capital inicial. La I minúscula corresponde a la tasa de interés y la T corresponde al tiempo. Entonces, por ejemplo, están viendo el Excel, ¿cierto? Sí. Sí. Súper. Vamos a partir, por ejemplo, que una persona tiene 1 millón de pesos y quiere ahorrarlo. Y el banco le dice, por ejemplo, que le ofrece una tasa de interés en porcentaje del 8% anual. Siempre tiene que haber concordancia entre la tasa de interés y el tiempo. Si la tasa de interés es anual, el tiempo que tengo que colocar acá tiene que ser en años. Si la tasa de interés es mensual, el tiempo tiene que ir en meses. Siempre tiene que haber una concordancia con eso. Entonces, nosotros vamos a depositar 1 millón, el banco nos ofrece un 8% de interés y lo vamos a depositar por un tiempo de 3 años, por decir cualquier número.
Después podemos ir viendo otras modelaciones. Por 3 años. Entonces uno dice ya, si yo, ¿cierto? Ahorro dinero en el banco y yo ya sé la tasa de interés, voy a suponer que voy a ahorrarlo por 3 años y voy a ver cuánto voy a ganar. Entonces, el interés nos dice acá que es igual al capital inicial, 1.000.000, multiplicado por la tasa de interés, que está acá, y multiplicado también por el tiempo. Eso nos dice la fórmula, ¿cierto? C por I por T. Y eso nos daría el interés. Apretamos Enter entonces y el interés sería de 240.000 pesos. Por lo tanto, el dinero que yo tendría sería lo que tenía en un principio, más los intereses ganados. Entonces, al cabo de 3 años, yo ya no voy a tener 1.000.000, ¿cierto? Sino que voy a tener 1.240.000. Este tipo de interés se llama interés simple. Es interés simple. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Profe, Dígame, ¿puede agrandar un poquito la letra? Es por que, supuesto. por favor. ¿Por ahí? Sí, ahí sí, gracias. Profe, después vamos a mandar Dígame. la presentación. Sí, voy a mandar todo. Ah, ya, vale. Entonces, esto en realidad, este ejemplo tiene su qué, porque en cuarto medio también se debiese ver en algún momento educación financiera o algo así. Entonces, por eso tengo estos ejemplos. Entonces, ya, el banco le dice un interés simple. Y usted sabe, ¿cierto?, que con un interés simple del 8%, en un plazo de 3 años, usted va a ganar 240.000 pesos y va a llegar con un capital final de 1.240.000. Eso es lo que usted va a ganar. Ahora, si en el banco le dicen que van a aplicar un interés compuesto, la fórmula es otra y la función es otra. ¿Sí? Está acá en el medio, ¿cierto? Esta que está acá, ahora el tiempo está como un exponente, ¿cierto? Está arribita. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 1.000.000 de pesos. La tasa de interés sigue siendo del 8%, el tiempo sigue siendo de 3 años. Pero el capital final dice acá que tenemos que calcular. Y fíjense en la fórmula. La fórmula ya no nos dice que es el interés el que es igual a algo, como era la fórmula del interés simple, sino que nos dice al tiro cuánto nos va a quedar de plata final. Nos dice el capital final es igual a el capital inicial, que es ese CI, que está ahí al principio, multiplicado por, abro paréntesis, la fórmula dice 1 más la tasa de interés, en este caso 8%, cierro paréntesis, y esto lo tengo que elevar al tiempo. Y ahí no. Ya. Acá arribita, si ustedes se fijan, ¿cierto? En el cursor, acá arribita, vimos que no me agregó el exponente. Entonces voy a modificar la fórmula. Ahí sí me agregó el exponente. Ese sombrerito en el Excel significa como elevado a. Y esto lo tengo que elevar al tiempo. Ahí está. Ahora sí que la fórmula está correcta. Apretamos Enter y nos da el resultado final. Nos da que como dinero final nosotros tendríamos 1.259.712. Más que un interés simple. ¿Sí? Eso viene por la definición de un interés compuesto. Un interés simple, el interés es constante, siempre. Siempre voy ganando el mismo interés. Por ejemplo, si acá yo cambio y digo un año. En un año yo gano de intereses 80.000 pesos. Si en un año gano 80.000, en 2 años, ¿cuánto espero ganar? 160. 160. Entonces colocamos 2 y debiese ser 1.160.000. Eso esperamos como resultado. 1.160.000. Si aplicamos 3, ya sabíamos, ¿cierto? Por el primer ejemplo que vimos, da 1.240.000, que es lo mismo que 80.000 por 3, ¿cierto? 8 por 3, 24, 240.000. El interés va constante, siempre vamos ganando lo mismo, todos los años vamos ganando lo mismo. Pero fijémonos acá, si yo coloco un año, gano 80.000, exactamente igual que en el interés simple. Si pongo 2,
nosotros en el ejemplo del interés simple esperábamos 1.160.000, pero ahora tenemos 1.166.400. Ganamos un poco más. Siempre vamos ganando un poco más. Entonces, si ustedes se fijan ahora en el gráfico que está acá, hay un gráfico de interés simple y interés compuesto. El interés simple siempre vamos subiendo en la misma cantidad, vamos subiendo 80.000 pesos todos los años, mientras que el interés compuesto, a medida que pasa el tiempo, va subiendo aún más. Entonces, si se fijan, el interés simple es una función que es más o menos afín o lineal, dependiendo del caso, mientras que el interés compuesto se parece a otra función. No es una función lineal, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, en el gráfico 7, se parece un poco más, o se asemeja un poco más a la curva roja, como de tipo exponencial, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Y la diferencia lo hace que, claro, el tiempo ya no se multiplica como en el interés simple, sino que ahora es un exponente. Entonces, eso hace que el dinero vaya ganando, o que vaya ganando más interés el dinero con el tiempo. Entonces, claro, cuando usted pide el crédito, ahora, en el caso contrario, usted no está ahorrando plata, sino que pide un crédito. Y cuando pide un crédito, a usted le aplican una tasa de interés. Entonces, si usted pide un crédito, por ejemplo, de 5 millones, usted sabe que no va a pagar 5 millones al final. Va a pagar, me imagino, unos 7, 8 millones. Entonces, eso, si usted sabe un poco de esto, ¿cierto? Podría comparar las tasas de interés, podría comparar si es que le van a aplicar un interés compuesto, que generalmente se aplica, o un interés simple, y podría ya decidir cuál crédito le conviene más, porque va a pagar un saldo menor al final. ¿Sí? Eso con estas dos funciones. La tercera función que tenemos acá representa la temperatura de ebullición del agua a distinta altura. Nosotros habíamos conversado también en la clase anterior que la temperatura ebulle a 100 grados, siempre nos enseñan eso, ¿cierto?, en ciencias, que ebulle a 100 grados Celsius, pero eso ocurre solamente a nivel del mar, o sea, con una altura de 0. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, usted busca Santiago de Chile en Google y le sale que tiene una altura de 570 metros. Eso se mide siempre con respecto a nivel del mar, ¿sí? Estamos 570 metros arriba de donde está el mar. Calama está a 2.400 metros, que es una de las ciudades más altas que tiene Chile. Talca está a 120, mientras que Punta Arenas está a 31 metros sobre el nivel del mar. Entonces acá nosotros podríamos calcular la temperatura de ebullición del agua en las distintas ciudades. ¿Cómo? Usando la fórmula que tenemos acá arribita. Entonces la temperatura del agua en Santiago de Chile sería 100 menos 0,001, y la H que tiene la función acá corresponde a la altura en metros. Y la altura en metros nosotros la tenemos acá al ladito. La seleccionamos. Entonces la temperatura de ebullición del agua en Santiago sería a 99,43 grados. En Calama sería, bueno, aquí no hay necesidad de anotar la fórmula de nuevo, sino que basta con arrastrar y ya tendríamos todos los resultados. Si se fijan, mientras la ciudad es más alta, se necesita menos temperatura. Mientras que cuando la altura es menor, en este caso de Punta Arenas, que son solamente 31 metros, la temperatura de ebullición del agua es casi 100. ¿Sí? Entonces, como conclusión de esta parte, en realidad las funciones sirven para todo o para muchas más cosas de las que nosotros pudiésemos imaginar. Ahora, si nosotros seguimos avanzando un poco, nos encontramos con que las funciones son importantes, y acá dice para predecir. Por ejemplo, imagínense que ustedes son alcaldes de la comuna de Renca. Ustedes tendrían que tener ciertos datos a mano. Por ejemplo, si usted le dice que la población de niños entre los 5 años y los 15 años está creciendo en la comuna, y usted, por ejemplo, hace un modelo matemático y hace una función, y esa función le dice que efectivamente los niños entre ese rango de edad van a ir creciendo en la comuna,
usted tiene que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, usted sabe que hay cierta cantidad de colegios en la comuna, entonces usted ve la función y usted ve la predicción de esa función y dice, ya, van a aumentar los niños, entonces necesitamos, por ejemplo, un colegio más. O al revés, lo que está pasando en realidad en la población chilena es que nos estamos volviendo cada vez más viejos. Eso significa que cada vez nacen menos personas, y cuando nacen menos personas, hace que obviamente la población, ¿cierto?, vaya como envejeciendo. Hay menos niños, hay más adultos mayores. Si hay más adultos mayores, por ejemplo, y usted es alcalde de la comuna, usted va a decir, vamos a necesitar, por ejemplo, asilos. O necesitamos hacer, por ejemplo, programas para el adulto mayor, no sé, salud dental o lo que sea. Entonces las funciones en realidad sirven también para predecir situaciones y con eso poder tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, acá abajito en el Excel, ¿cierto? Nos vamos a ir a predicción. Y acá yo les anoté el valor de la UEF en el mes, y este año, no coloqué el año, pero este año corresponde al 2019. Este año entonces es el 2019. Ya, y aquí está el valor de la UEF. Entonces, el valor de la UEF, ustedes saben que sirve, por ejemplo, para comprar inmobiliarios, ¿cierto? O comprarse una casa. Todas las casas generalmente están en UEF, no en peso, por eso se van o van ganando valor siempre con los años. Entonces, si nosotros seleccionamos estos datos, nos vamos a insertar y vemos cómo se comportan en un gráfico, nosotros vemos que relativamente, más o menos, se pudiesen asemejar a una línea. Acá usted puede colocar, por ejemplo, línea de tendencia, sale lineal, y ahí le tira una línea, ¿cierto? Y usted acá abajito puede colocar presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R en el gráfico. Le voy a explicar al tiro lo que significa. Y aquí apareció esto, voy a agrandarlo. Este es nuestro gráfico. Esta es la función que me arroja el gráfico. Dice y igual 71,89x más 27.415. ¿Qué función es? Función afín, función lineal, función cuadrática. ¿Tienen una idea de qué función es esto que está aquí? ¿A qué se asemeja? Tenemos y, un numerito acompañado de una x, más otro número. Esta función es una función afín, que es la que vamos a ver justamente en la próxima clase. Es una función afín. Su pendiente es 71,89. Acuérdense, tienen que recordar conceptos de años anteriores. El número que acompaña a la x se le llamaba pendiente. El número que estaba solito se le llamaba coeficiente de posición o intercepto. Y esto entonces nos da una función afín. El R cuadrado, en realidad, lo van a conocer, me imagino, después, en sus estudios superiores o algo así. El R cuadrado nos dice que, si es que es muy cercano a 1, el modelo se acerca bien a los datos. Y este es un R cuadrado de 0,97, o sea que se acerca bastante a la tendencia que tienen los datos. Por ejemplo, si me hubiese dado un R cuadrado de 0,3, no hubiese sido un modelo tan bueno como para utilizar en una predicción. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si ustedes se fijan, Y es el eje que está acá vertical y corresponde a las UEFs. Entonces, en nuestro modelo, Y corresponde al valor de la UEF, mientras que X, si ustedes se fijan, acá abajito dice 0, 2, 4, 6. Lamentablemente no salió con los nombres de los meses, pero sí efectivamente corresponde al tiempo. Entonces, cuando nosotros veamos un 2, en realidad no es un 2, es febrero. Cuando vemos 4, en realidad es abril, ¿cierto? Cuando vemos 8 es agosto, cuando vemos 12 es diciembre, ¿sí? Entonces el eje X nos da la información del mes
estamos trabajando. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, necesito saber más o menos el valor de la UF en el mes de febrero, pero del 2020. Entonces nosotros acá sabemos, ¿cierto?, que viene enero, acá viene febrero, marzo y todos los meses del año, pero ahora vamos a estar trabajando, ¿cierto?, en el año 2020. Diciembre corresponde al número 12 y yo quiero saber cuánto va a ser la UF en febrero. ¿Cuánto sería el valor de X? Diciembre es 12, enero sería 13, febrero sería 14. Entonces nosotros vamos a predecir a cuánto va a estar la UF en el mes de febrero del 2020. No tenemos ese dato, pero con los datos anteriores o históricos nosotros podemos más o menos predecir a cuánto va a estar la UF en febrero. Aquí voy a anotar que es febrero. ¿Cómo lo hacemos? Dice la función i, acá nosotros tenemos i, ¿cierto? Es lo que vamos a calcular, entonces sería igual a 71,89, estoy anotando la fórmula que sale arribita en el gráfico, ¿cierto? La formulita que está acá arriba, por x, pero x corresponde al número del mes, en este caso 14, más 27.415. Y eso nos da un valor de 28.421. Entonces nosotros ya sabríamos más o menos a cuánto va a estar la UF en el mes de febrero del próximo año. Entonces, por ejemplo, ¿cierto?, para ir cerrando esta parte de la materia, nosotros ahora estamos en agosto, ¿cierto? Vamos a calcular para diciembre de este año, que todavía no llega. Entonces nosotros sabemos que diciembre, ¿cierto?, correspondería al mes número 24, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que diciembre del 2019 es el mes 12, entonces para llegar nuevamente a diciembre tienen que pasar 12 meses más, por lo tanto sería el mes 24. Y acá nosotros basta con arrastrar la fórmula y llegaríamos a que la UF en diciembre de este año, más o menos, debería estar bordeando los 29.140 pesos. Entonces, con eso las funciones nos ayudan a predecir ciertas situaciones. Chiquillos, si hay dudas o cosas, por favor, lo que sea, Profe, dígame. ¿no podríamos destinar unos minutos de alguna clase para aprender a usar el Excel? Obvio que sí. Porque no, si se fija, aquí estamos poniendo fórmulas, sacando gráficos y cuestiones, y por lo menos en mi caso yo no tengo idea cómo hacer esas cosas. Obvio que sí. Obvio que sí. Cosa de coordinarse y listo, no hay ningún problema. Solo que, claro, yo uso Excel acá porque es más fácil, por ejemplo, mostrarles o ilustrarles cómo podrían ocupar una función para predecir ciertas situaciones, ¿cierto? Pero obviamente que es, de hecho, muy buena idea el tema de ver alguna clase de Excel, ver más o menos los gráficos, ¿cierto? Y lo mismo que estamos viendo ahora, quizá un poquito más, siempre es útil el Excel, sobre todo, por ejemplo, si es que usted, claro, trabaja después, no sé, en el 80% de los trabajos o más, quizás se puede usar Excel. Y si no, también es súper útil, por ejemplo, para usted mismo, cuando, no sé, pues, le llega la plata de fin de mes y necesita saber a dónde va a destinar la plata que le llegó para organizarse, el Excel también sirve mucho. Así que es buena la idea de aprender un poquito de esto. Bueno, profe. Súper. Ya, entonces, Profe, acá, dígame. una pregunta en el Excel, ¿se puede volver al Excel? Sí, ahí está. La fórmula, la X, ¿qué número usó? En la X, Sí. ya, acuérdate que la X representa el mes, ¿cierto? Ya. Ya, la X representa el mes. Entonces, por eso les decía, por ejemplo, que cuando hablamos de febrero, acá, del 2019, en el gráfico no dice febrero, pero nosotros sabemos que febrero, como es el segundo mes, el 2, que está aquí abajito, corresponde a febrero. Ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a agosto del 2019, agosto es el mes 8.
Y acá, en la predicción, yo les dije ya, vamos a predecir, ¿cierto? Porque el gráfico llega solo hasta diciembre del 2019, entonces vamos a predecir a cuánto va a estar la UF en febrero del 2020, ¿cierto? Entonces, nosotros decíamos ya, diciembre es el mes 12, enero tiene que ser el 13, febrero tiene que ser el 14, marzo el 15, y así sucesivamente hacia abajo. Entonces acá, en febrero, dice 14, ¿cierto? Y acá lo coloqué. El mes número 14. Entonces el 14 representa febrero. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hicimos entonces? Fue usar la fórmula de acá arribita y dijimos ya, la UF, ¿cierto? Va a ser igual a 71,89 por el número del mes, en este caso 14, más 27.415. Y ahí nos dio el valor de la UF para febrero del 2020. Ya, gracias. Eso. ¿Ok? Y acá finalmente usamos, ¿cierto?, el valor 24 para predecir a cuánto va a estar el valor del UF en diciembre de este año, y nos arrojó 29.140. Cuando lleguemos a diciembre, vamos a saber si es que este modelo la achuntó un poco o no la achuntó nada. Ya, obviamente, ¿cierto?, esos modelos son súper simples, considerando solamente los meses, ¿cierto?, y la UF, nada más. Por ejemplo, si en el caso de que nosotros, por ejemplo, quisiésemos predecir el crecimiento de la población, tendríamos que, claro, obviamente, quizás colocar más variables al modelo. La tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, ¿cierto? Y más variables. Esto nosotros ya habíamos visto la forma de las funciones, en realidad no tiene mucho sentido que las veamos ahora, porque como les dije, nos vamos a centrar solamente en aquellas funciones que nos sirven para la prueba de transición, pero nunca está de más conocerlas. Yo le envié esto junto con su profesor jefe, esta PPT, junto con el nombre de cada una de las funciones. Si es que usted no vino a la clase anterior y no lo tiene, lo voy a enviar de nuevo. Y acá entonces partimos con dominio recorrido. El dominio, entonces, lo habíamos visto en la clase anterior. Vamos a ver más o menos un par de ejemplos nomás ahora para centrarnos un poco más en el recorrido en los 20 minutos que nos faltan. El dominio, como dice acá, dice, para calcular el dominio de una función, se debe encontrar el o los puntos donde la función se indetermina y extraerlos del dominio. Recuerda que la división por cero no está definida y que las funciones están definidas solamente en los números reales. Entonces, cuando yo le hablo de calcular el dominio, le estoy diciendo en realidad calcular qué valores la función puede admitir y qué valores la función no puede admitir, ¿sí? Las funciones, entonces, como ustedes saben, son modelos matemáticos, y esos modelos matemáticos admiten ciertos valores, pero no admiten otros valores. Entonces tenemos que ver cuáles son ellos. Vamos a partir entonces con la primera. Vamos a hacer solamente dos ejemplos de esto, porque como les dije, ya lo vimos en la clase anterior. De todas maneras, si es que alguien tiene alguna duda o algo así, me puede escribir y podemos ver cómo ver el tema del dominio. Entonces, no, me equivoqué. Vamos a llevar al Word y lo vamos a pegar acá. Ahí está. Entonces, la primera función que tenemos es f de x 1 sobre x. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de calcular el dominio. Para calcular el dominio, entonces, nosotros colocamos, ¿cierto?, el dominio de la función va a ser igual a. Siempre las funciones admiten muchos valores, ¿ya? Y en las funciones de tipo racional, cuando hablamos de funciones de tipo racional, hablamos de funciones que tienen una fracción y el denominador tiene una x, ¿sí? Si el denominador tiene una x, entonces nosotros tenemos un problemilla y tenemos que encontrar el valor que indetermina la función. Acuérdese siempre que la división por cero no está definida, entonces x, en este caso, no puede ser 0. Entonces, para calcular el dominio, lo único que tenemos que hacer es verificar qué valor hace que el denominador se haga 0. En este caso, el único valor que toma x para que el denominador sea 0 es justamente el 0. Si x vale 0, nos queda 1 partido por 0, y eso ya no existe. Entonces, el dominio sería todos los reales, excepto
y acá nosotros dijimos que generalmente se coloca en paréntesis de llave, que no lo encuentro, aquí está. Y acá se coloca el valor que no admite la función, en este caso el 0. Con el segundo ejemplo queda un poco más claro esto. Vamos a tomar la segunda función, la vamos a dejar acá para analizarla. La segunda función dice f de x es igual a 1 sobre x más 3. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ver qué valor toma x para que el denominador se haga 0, y ese valor lo extraemos. Entonces nosotros decimos ya, x más 3 tiene que ser distinto de 0. Lo resolvemos como una ecuación normal. Despejamos la x, solo que en vez de tener el símbolo de igual, tenemos el símbolo de distinto, pero los pasos son idénticos. Entonces, acá nosotros dijimos, x más 3 tiene que ser distinto de 0. Si el 3 está positivo a la izquierda, lo pasamos negativo a la derecha. Entonces nos quedaría x tiene que ser distinto de menos 3 más 0. Pero si le pongo más 0, en realidad me va a quedar el menos 3 de todas formas. Entonces yo resolví esta pequeña ecuación y me dice que x tiene que ser distinto de menos 3. Y tiene sentido, ¿cierto? Si yo reemplazo el menos 3 en mi función, me quedaría 1 dividido menos 3 más 3 más 3 me da 0, y la función se indefine. Entonces, el dominio de la función serían todos los reales, excepto el número que acabamos de encontrar. Y el número que acabamos de encontrar es el menos 3. Ese sería el dominio de la función. Entonces, en realidad, nosotros lo que hacemos es encontrar el valor que no nos sirve. Eso estamos haciendo en realidad cuando estamos calculando el dominio. Encontramos el valor que no nos sirve para extraerlo del dominio. Si en el numerador hay una x, como en el ejemplo 3, a nosotros no nos interesa. El numerador perfectamente puede ser 0. Si el numerador es 0, la función vale 0, y 0 es un valor que la función admite. Acuérdense que 0 es un número como cualquier otro número. Entonces, cuando la x está en el numerador, a nosotros no nos interesa. Nosotros definitivamente seguimos trabajando con el denominador. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Decimos, tomamos el denominador, que en este caso es 2x menos 10, hacemos lo mismo. En este caso tiene que ser distinto de 0. Lo resolvemos como una ecuación normal. Al resolverlo como una ecuación normal, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es pasar el menos 10 al lado contrario, con signo contrario. Entonces nos quedaría 2x distinto, como era menos 10, ahora pasa como 10 positivo. El 0, acuérdense que como es 0, no afecta en nada al resultado. Si yo coloco 10 más 0, va a seguir siendo 10, por lo tanto lo dejo tal cual como está. Y finalmente, el 2 que acompaña a la x, que la está multiplicando, pasa dividiendo al lado contrario. Entonces, finalmente, nos quedaría que x tiene que ser distinto de 10 dividido por 2. Pero 10 dividido por 2 es 5. Por lo tanto, ya somos capaces de decir que el dominio de esta función serían todos los reales, excepto el número que acabamos de encontrar. En este caso, ese número sería el 5. Ahora, ¿cómo se ven las indeterminaciones en el GeoGebra? Estamos viendo el GeoGebra, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe. Súper. 1 partido por x. Nosotros dijimos que se indeterminaba en el 0. Y si se fijan, cuando la función viene por acá, por la izquierda, acercándose al 0, no toca el 0. Se va hacia abajo, hacia el infinito.
Mientras que cuando la función viene de acá de la derecha, viene por el 15, 14, 13, 12, 11, 10, va llegando al 0, y la función no toca el 0, sino que se va hacia arriba, hacia el infinito positivo. Las funciones en el punto de indeterminación explotan, se van a los infinitos. Nosotros en la segunda función dijimos que la función era 1 dividido x más 3, y dijimos que se indeterminaba en el menos 3. Entonces acá nosotros la cambiamos y le colocamos x más 3, y efectivamente, ¿cierto? En el menos 3, la función no pasa por el menos 3, no corta el menos 3, sino que explota en el menos 3. Ese valor no lo admite la función. Entonces, cuando un valor, la función no lo admite, nosotros lo vemos de esta forma. Y finalmente la otra función que vimos era 2x dividido 2x menos 10, y nosotros dijimos que el 5 no era parte del dominio. Entonces vamos a ver. Acá era 2x, mientras que acá abajo era 2x menos 10. Y si se fijan acá, ¿cierto? En el menos 5, la función no toca el menos 5. No toca el menos 5. Se acerca al menos 5. Se va acercando cada vez más. Cada vez más se va acercando, pero jamás lo toca. ¿Sí? Esto entonces es el dominio. El dominio, entonces, siempre tienen que visualizarlo en el eje X. Siempre el dominio se visualiza en el eje X. Oiga, profe, pero hay algo como que no entendí muy bien porque yo no estuve en la clase pasada. Dígame nomás. Lo que pasa es que no entendí muy bien la ecuación sobre eso. No sé si me lo podría volver a explicar. ¿Sí? ¿En cuál? ¿En cualquiera? Sí, cualquiera. Ya. La ecuación no la entendí muy bien. Ya. Mira, la ecuación que nosotros formamos acá corresponde solamente al denominador de la función. ¿Sí? Nosotros tomamos solamente el denominador. El numerador no nos interesa, nunca. ¿Por qué nos interesa el denominador? Porque si el denominador es 0, la función se indetermina. Entonces nosotros tenemos que buscar ese valor, justamente donde la función se indetermina, para sacarlo del dominio. Eso es lo que buscamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el ejemplo 3, por ejemplo, tomamos el denominador. El denominador es 2x menos 10. Y acá lo colocamos, 2x menos 10. Y acá colocamos que tiene que ser distinto de 0. Pero en realidad, el distinto es solamente conceptual. Si a ti, por ejemplo, te complica ver el símbolo de distinto y te gusta más, por ejemplo, colocar un símbolo de igualdad nomás, como una ecuación normal, puedes hacerlo. Solamente que tienes que tener la claridad que el valor que tú vas a encontrar es para extraerlo del dominio. ¿Sí? Como que tú encuentras el valor que en realidad no te sirve. Eso es lo que buscamos, el valor que no nos sirve, el valor que tenemos que sacar del dominio. Entonces acá podemos colocar igualdad o desigualdad, como lo dejamos acá, y resolvemos normalmente la ecuación. El menos 10, como es negativo, pasa al otro lado siendo positivo. Y acá quedó positivo. No le sumamos el 0 porque queda igual. Mientras que acá, ¿cierto? Nosotros lo que buscamos siempre es dejar la x solita. Entonces, este 2 tenemos que sacarlo de la izquierda y mandarlo a la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Verificando la operatoria que está haciendo ese 2. Ese 2 está multiplicando a nuestra incógnita. Ya, entendí, ya le tomé el rumbo, Súper. Entonces, claro, finalmente este 2 pasó dividiendo, 10 dividido por 2 nos dio ese 5 que está acá. Y así lo calculamos. Todos se calculan de la misma forma. Ahora. Vale, profe. Vale. Acá nosotros dijimos tenemos que calcular dominios de estas funciones. Esto lo vamos a dejar en stand-by porque en realidad, como las funciones raíz no están dentro del temario, no estoy seguro si van a entrar en el cálculo del dominio. Lo voy a corroborar y si es que entran, vamos a enseñarlo en una clase posterior. Por ahora, como se supone en el DEMRE no nombraron las funciones raíz, lo vamos a dejar ahí. Y nos vamos a centrar en el último tópico, que es el cálculo del recorrido. Entonces acá dice, para calcular el recorrido de una función, debemos ser capaces de despejar la x, para posteriormente aplicar los mismos criterios que vimos anteriormente. Entonces, vamos a partir por
La primera no la vamos a hacer porque es muy sencilla, vamos a partir con la segunda. Entonces vamos a calcular ahora recorrido. El dominio se ve en el eje X, mientras que el recorrido se ve en el eje Y. ¿Sí? Pero es la misma lógica. La misma lógica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a traer esto acá. Voy a ordenar el Word y se lo voy a mandar más ordenado ya. Cálculo de recorrido. Acá entonces vamos a pegar la función que vamos a calcular el recorrido, que es esta. Esta función, acuérdense siempre que nosotros la podemos escribir de una manera más fácil reemplazando la f de x por una y. Entonces colocamos y igual. Acá colocamos la misma función que teníamos en un comienzo, ¿cierto? El 1 está arriba y abajo tenemos el x más 3. Entonces, si ustedes se fijan, lo que decía acá en el PPT, decía que tenemos que despejar la x. Y nosotros acá tenemos despejada la y. Acuérdense que cuando les dicen despejar la x, es dejar la x solita. Eso tenemos que hacer. Entonces, primer paso para dejar la x solita. Esto que está en el denominador, que es x más 3, está dividiendo el 1, por lo tanto puedo pasarlo multiplicando al lado contrario. Nos quedaría entonces de la siguiente forma. Nos quedaría y multiplicado por x más 3, todo el denominador lo pasamos multiplicando al lado contrario, x más 3. Y esto tiene que ser igual a 1. El 1 no lo tocamos, ¿sí? El x más 3 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando al lado de la izquierda. Eso hicimos. Ahora, como siguiente paso, multiplicamos a la izquierda. Y por x nos da y x. Profe, Dígame. ¿por qué cuando lo pasamos hacia la izquierda no se cambia el signo? Porque está ahí. acuérdate que cuando pasamos multiplicando un número, a ver, si un número está multiplicando, por ejemplo acá, fíjate acá, el 2 lo pasamos dividiendo, ¿cierto? Sí, Pero lo pasamos como 2, no como menos 2, claro, pero ¿cierto? o sea, se supone que está multiplicando a esa X. Por Exacto. eso se llevó el signo de él, pero ahí ellos se están dividiendo, ¿no? Es el mismo concepto. Por ejemplo, si yo tuviese acá 10 dividido por 2, ese 2 perfectamente lo puedo pasar al lado de la izquierda y decir 2x. ¿Sí? Entonces, acuérdate, siempre que un número está restando, pasa sumando, un número que está sumando, pasa restando, un número que está multiplicando, pasa dividiendo con su mismo signo, y un número que está dividiendo, pasa multiplicando con su mismo signo. Ya. Cada vez que pasamos multiplicando o dividiendo, el signo queda exactamente igual al número original. Ya. Ya. Súper. Cuando multiplicamos letras, lo único que tenemos que hacer es juntar las letras. Pero yo les aconsejo que las junten en orden alfabético. Por ejemplo, si multiplican B por A, no colocan BA, sino que colocan AB. ¿Sí? Siempre traten de juntar las letras, pero ojalá en orden alfabético. Entonces vamos a colocar XY. En vez de IX, vamos a colocar XY. Y la multiplicación de Y por 3, ambos son positivos, colocamos un más, colocamos 3Y. ¿Cierto? La multiplicación de Y por 3, en vez de colocar Y3, se ve mejor colocar siempre el número primero y luego la letra, entonces colocamos 3Y. Y esto sigue siendo igual a 1. Sigue siendo igual a 1. Entonces, acuérdense que nosotros estamos despejando la X. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en el cálculo del recorrido. Entonces, ¿qué hice? No sé qué hice. Vamos acá a insertar, ¿cierto? Colocamos otra formulita. Ya. Quiero despejar la X. Por lo tanto, el término con X lo sigo manteniendo a la izquierda. Coloco igual, coloco el 1, y el 3Y, como no tiene X, lo paso al lado de la derecha. El 3Y está sumando. Lo paso restando. Finalmente, el único paso que nos falta para despejar la X es... ¿Cuál es el último paso que nos falta?
¿Qué necesitamos hacer para que la X quede sola? Despejar esa I que hay ahí, o sea, quitar. Pasar dividiendo la Y. Pasar dividiendo la Y, ¿cierto? Hacia el lado contrario nos quedaría X igual. En la parte de arriba no nos cambia nada. 1 menos 3i a 3i, ahora sí. Y en la parte de abajo, ¿cierto? La Y pasó dividiendo. ¿Esa Y pasa positiva dividiendo o negativa dividiendo? Positiva. Positiva. Listo. Así nos quedó despejadita la X. Y acá decía, posteriormente, aplicar los mismos criterios de indeterminación vistos anteriormente. ¿Qué valor la Y no puede tomar? 0. 0. 0. Muy bien. La I no puede ser 0. Si la I es 0, el denominador se hace 0 y se indetermina. Entonces, finalmente, ¿cierto? Colocamos que el recorrido, que se coloca generalmente rec, f de x, el recorrido de nuestra función sería todos los reales, excepto el valor que acabamos de encontrar, ¿cierto? Que dijimos que en este caso era 0. Ahora, por ejemplo, si en el denominador nos hubiese dado i menos 3, hacemos lo mismo que acá. Decimos ya, i menos 3, por ejemplo, tiene que ser distinto de 0, y resolvemos esa ecuación cortita y encontramos el número que no nos sirve. En este caso, lo encontramos al tiro solo viéndolo, ¿cierto? Porque apareció la i solita. Entonces, si la i es 0, se indetermina todo. Entonces, este sería el recorrido de la función. Hoy, chiquillos, sé que es la una, pero un ejemplo más. Después vemos las dudas y los dejo libres. Ya, vamos a hacer... ¿Cuál hacemos? El último. Solamente para que quede un poco el concepto un poco más claro nomás. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? Vamos a colocarlo en la página siguiente. ¿Le incomoda ver dos páginas o no? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, siempre el primer paso traten de cambiar la f de x por una y, siempre. Es muy complejo trabajar con f de x y en general puede confundir. Entonces traten de cambiar como primer paso al tiro esa f de x por una y. Entonces en la parte de arriba colocamos lo mismo que teníamos, y en la parte de abajo colocamos lo mismo que teníamos. Primer paso, ¿cierto? Nosotros dijimos, esto es bien mecánico, si ustedes se fijan, es bien mecánico. Nosotros entonces, acá, como primer paso, pasamos multiplicando el denominador hacia el lado contrario, entonces nos quedaría y multiplicado por 4 menos x, y esto tiene que ser igual a 2 más x. Y nos quedaría como paso 1. Como paso 2, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos que multiplicar. Entonces, multiplicamos, ¿cierto?, la y por 4, y nos quedaría 4i. Finalmente, multiplicamos la y por la x es negativa, colocamos negativo, xy. Y esto sigue siendo igual a 2 más x. Acuérdense que nosotros tenemos que despejar la x. Por lo tanto, me equivoqué. Como siguiente paso, dejamos el término con x a la izquierda y todos los demás a la derecha. Entonces colocamos menos xy igual 2 más x. Y ahora, ¿cierto?, el 4i, que estaba a la izquierda y que estaba positivo, lo pasamos negativo al lado contrario. Y nos quedaría de esa forma. Finalmente, entonces, pasamos dividiendo la y. Acá, si ustedes se fijan, tengo menos xy. Menos xy. Lo que podemos hacer es que, como es una multiplicación, si yo les digo, por ejemplo, menos 2 por 5
es lo mismo que 2 por menos 5? No es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Veamos. Menos 2 por 5. Es menos 10. Exactamente. Menos 10. Y ahora 2 por menos 5. Ah, es 10. No. ¿Qué? ¿Positivo o No, negativo? no escuché. 2 por menos 5. 2 por Ah, menos 5. Menos 10. menos Menos 10. 10. Exactamente. Exactamente. Entonces, da igual quién tenga el signo negativo. Si ustedes se fijan, si yo estoy multiplicando menos 2 por 5, o si estoy multiplicando 2 por menos 5, el resultado me da igual. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que como ustedes tienen que despejar la X, es mejor que esa X quede positiva. Por lo tanto, pásenle el signo negativo a la Y. ¿Sí? Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que da lo mismo cuál de los dos tenga el signo negativo, ya lo sabemos. Entonces, para modos prácticos, pásenle ese negativo a la Y para que nos quede la X solita, despejadita, ¿cierto? Y podamos calcular bien lo que estamos haciendo acá. Entonces, en la parte de arriba nos queda lo mismo, 2 más X menos 4Y. Y en la parte de abajo nos Pero no hay, quedaría, no hay perdón, problema que quede el denominador negativo. ningún problema. Ningún problema. Lo que no puede ser el denominador es 0. Y bueno, el recorrido acá nos dio bastante parecido. ¿Qué valor no puede tomar y? 0. 0, de nuevo nos dio 0. Así que el recorrido de la función A. Pregúnteme, ¿quién me iba a preguntar algo? Todos los reales, excepto el 0, de nuevo. ¿Sí? Ese sería el recorrido de la función. Entonces, para calcular el dominio, tomamos el denominador y decimos el denominador tiene que ser distinto de 0. Y vemos cuál es el valor de x, ¿cierto?, que cumple con esa condición. Para el cálculo del recorrido, en cambio, nosotros tenemos que hacer un paso previo, bueno, varios pasos previos, que es despejar la x. Y una vez que despejamos la x, hacemos el mismo procedimiento anteriormente. Vemos el denominador y decimos ya, ¿qué valor la y no puede tomar? ¿Sí? Son procesos relativamente parecidos, solo que, claro, el recorrido tiene varios pasos antes. No está tan difícil, sí. ¿No está tan difícil? Súper. Qué bueno que no está tan difícil. Ya tienes que entender la mecánica nomás y seguir los pasos, ¿no? Claro, eso es como mecánico, más o menos, ¿cierto? Es como un poco mecánico esto. Entonces, ya. Les voy a dejar estos gráficos que vimos y les voy a pegar también unos gráficos del recorrido, se los voy a dejar en el Word. Los voy a ir pegando acá y esto se los voy a ordenar y se los voy a mandar durante la tarde junto con el Excel y el PPT. Ahora también lo otro que vamos a hacer, o que les voy a mandar, o no... No, eso, les voy a mandar entonces... Ah, claro, la PPT. Les voy a mandar la PPT, les voy a mandar el Word ordenado, y les voy a mandar el Excel, y ahí cuando se los mande, usted ya va a saber que la clase va a estar en YouTube, y les voy a dejar el link de YouTube en el Word, acá mismo en el Word, abajito les voy a colocar el link de la clase en YouTube, por ejemplo, si es que no sé, pues usted está haciendo acá abajito algunos ejercicios como ellos. Acá hay un desafío que lo vamos a conversar también en la próxima sesión, en unos minutitos, y lo vamos a revisar. Entonces, claro, si usted queda con alguna duda, puede devolverse a la clase, ¿cierto? Profe, Dígame. eso del Word, porque yo no tengo celular por el momento, si es que me podría enviar las cosas por correo. ¿Ya? Espérame. Que no estoy viendo... A ver. Déjame volver a esto. ¿Dónde estoy? Ya. Ya, dime tu correo.
Ya, JEFF ¿Ya? WEIN ¿Ya? 90 ¿Ya? @gmail.com. Ya, vale. Lo otro que podemos hacer, no sé si sea tan conveniente, enviar las cosas en vez de formato Word o cosas así por fotos, pero no sé si sea tan conveniente. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir afinando esos detalles. Chiquillos, vamos a detener la grabación